Capítulo 31. Una hora después, no había ni una señal de avispas. 2 horas después, todavía nada. 3 horas después, una eternidad de caminata en espiral, todo lo que encontramos fue una enorme pila de mierda. Un enorme y apestoso montón de mierda plagado de hormigas y zumbador de moscas, esas versiones feas, negras y grises y sin aguijón de las abejas. La mierda era del tamaño de un eslizón. Alguien la había defecado. Joder, refunfuñé en voz baja, mirando el excremento gigante. Esto debe ser señal de que no encontraremos nada más hoy. Chicas, salgamos de la zona de peligro y volvamos a casa. Y lávense ese lodo por el camino. Seguiremos buscando mañana. Y pasado mañana, si es necesario. El cuarto día de viaje fue el de la suerte. Tras caminar penosamente por el terreno durante una eternidad, mi grupo de exploradores llegó a una colina que cruzaba el bosque como un muro. Su cima apenas alcanzaba las hojas superiores del helecho. Estaba cubierto de hierba alta, pero por su forma, me di cuenta de que debía haber sido una montaña con pilares caídos. Sí, las montañas de pilares no son estructuras estables en absoluto. Espero que la nuestra no se derrumbe pronto. Aquí está. Deberíamos echar un vistazo, buscar cavernas. Y tengan mucho cuidado, chicas, le susurré a mi escuadrón. Nuestro equipo caminó por la montaña de pilares, y pronto oí un zumbido bajo y distintivo a lo lejos. Un zumbido que solo podía significar una cosa. Ya están aquí. Articulé, acurrucándome detrás del árbol más cercano, aunque no había avispones a la vista. Ahora. Una última repetición. Si un avispón nos ve, salimos volando tan rápido como podemos hasta que se canse. Entonces podremos llegar a la colmena. Mis abejas comando asintieron. Sus rostros, disfrazados de tierra, estaban llenos de determinación. Negué con la cabeza y les di unas palmaditas en la cabeza a cada uno de ellos. Si llegaba el momento decisivo, temía que intentaran protegerme, sin importar lo que dijera. Nectus, no te pongas triste. Nadie te va a ver. Solo tendrás que asomarte a un avispón y largarte. Después de animarme, le hice un gesto a mi equipo para que me siguiera y nos arrastramos hacia el zumbido. Desde la protección de unos arbustos frondosos, pronto vi un hoyo oscuro en el borde de la montaña caída y el suelo. Avispones entraban y salían volando. Varios estaban posados cerca de la entrada, descansando o vigilando. Parecían incluso más monstruosos de lo que pensé que serían. Cada uno de ellos era un humanoide de 5 metros de altura, con placas de quitina negra y amarilla que los cubrían como una armadura completa. Incluso sus rostros estaban casi cubiertos, dejando solo abiertas sus anchas bocas llenas de dientes de tiburón. Sus 4 manos tenían garras del largo de mi dedo, y sus anchas colas llevaban aguijones con forma de espada. Los avispones volaban más rápido que cualquier abeja. Sí, me imagino a una criatura así matando a una docena de abejas guerreras sin cansarse. Sus estadísticas simplemente confirmaron su letalidad. Avispón. Salud. 31/31. Resistencia. 29/29. Especie. Avispón gigante asesino 1. Edad. 41D. Vida útil restante. 52D. Atributos. Fuerza. 29. Agilidad. 51. Resistencia. 31. Defensa. 45. Inteligencia. 4. Percepción. 49. Habilidades especiales. Vuelo segundo, aguijón V, dientes afilados cuarto, garras segundo, feromonas de ataque, feromonas de defensa. Dios mío, susurré, mirando la lista de habilidades. Sus habilidades son muchísimo mejores que las nuestras, y su especie dice literalmente asesino. Entonces me di una bofetada. Para mi alivio, las avispas estaban demasiado lejos para oír mis susurros. Bien. En mi mundo, 30 avispones gigantes podrían vaciar una colmena entera de abejas para llegar a las larvas y la miel. Sería una masacre, incluso con nuestras armas. Hice un gesto a mi escuadrón para que se largaran. Cada vez que oía un zumbido de alas acercándose, me paralizaba el pánico, pero cada vez que los avispones pasaban volando. Definitivamente, iban a matar a más abejas inocentes sin motivo alguno. Me relajé solo cuando ya no oí ningún zumbido. Bien, ahora solo tenemos que irnos de aquí y volver a casa. Apreté el puño. Tú y tus hermanas los matarán a todos en ese agujero, y así toda la colonia vivirá feliz para siempre. Mis abejas comando sonrieron, mostrando los dientes, y blandieron sus martillos.
sedientos de sangre. Luego volví a oír un zumbido que se acercaba. Me sobresalté y di un paso hacia la sombra más cercana, con mis comandos justo a mi lado. Juntos observamos otro avispón volar sobre nosotros, solo para disminuir la velocidad y comenzar a volar en círculo sobre nosotros. Con el corazón latiendo con fuerza, esperé que pasara junto a nosotros, pero descendió aún más cerca. No había ninguna duda. Nos encontraron. Mierda. Corre. Vuela. Con jadeos de sorpresa, mi escuadrón voló lejos del avispón tan rápido como pudimos, pero era más rápido y aún más ágil. El avispón nos persiguió de inmediato, y la distancia entre nosotros disminuía rápidamente. Junto a mí, las abejas comando preparaban sus martillos para la pelea. Sus pensamientos de un noble sacrificio estaban escritos en sus rostros. Intentemos perderla en el bosque más espeso. Grité, abriéndome paso entre los árboles. Aquí, nuestro menor tamaño era una ventaja. Donde nuestro escuadrón podía volar entre los troncos, el avispón tenía que dar vueltas. Por un momento esperé que pudiéramos escapar. Entonces voló sobre la línea de árboles, siguiéndonos a solo una docena de metros de altura. Las anchas hojas de los helechos ocultaron parcialmente al avispón, pero el zumbido de sus alas no hizo más que acercarse. Mierda. 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Basado en el avispón gigante asiático. Pero no hay Asia en otro mundo. Capítulo 32. Volar hacia adelante solo estaba retrasando lo inevitable, pero no tuve pensamientos inteligentes. Quizás escondiéndose, no, la avispa nos encontraría antes que nosotros. De repente, sin previo aviso, mis abejas comando, en silencio y al unísono, se dieron la vuelta y levantaron sus martillos. Cuando miré hacia atrás, ya estaban a solo unos metros del avispón, volando directamente hacia ella. Mis ojos se abrieron de par en par. Esto podría darme la oportunidad de esconderme. Su sacrificio, no puedo dejarlo pasar en vano. Tampoco es que pueda detenerlos. Volé al suelo y corrí hacia el agujero más cercano. Desde allí, vi a mis hijas enfrentarse al avispón de frente. B5331 lanzó su martillo hacia el avispón, mientras B5445 y B5458 intentaban llegar a las alas del avispón. Un golpe de las garras del avispón le arrancó el martillo de las manos a B5331. El enorme monstruo se abalanzó sobre él, agarrándolo por el torso. Abrió la boca de par en par y casi engulló la cabeza de la indefensa abeja. Casi. Con un alivio repentino, vi al avispón retroceder de dolor y soltar a B5331. Su boca estaba herida por las púas de la armadura de B5331. Avispón. Salud. 30/31. El avispón perdió un punto de vida. ¿Solo uno? B5445 y B5458 agitaron sus martillos, intentando alcanzar las alas del avispón, pero ella se recuperó antes de que pudieran conectar. El avispón se movió, y sus golpes solo alcanzaron la armadura de la cola del avispón, sin dejar más que un rasguño. Mi corazón se hundió de nuevo. Mi corazón latía ensordecedoramente fuerte y rápido en mis oídos, como las alas de un pájaro. Entonces una sombra gigante cayó sobre el avispón, y unas enormes fauces escamadas se cerraron sobre la parte superior de su cuerpo. No era mi corazón el que latía. Eran las alas de esa cosa. Tan rápido como se abalanzó, el monstruo se alejó volando con su presa. La ráfaga de viento de sus alas hizo volar a las abejas comando 1 metro hacia abajo. Entonces, no quedó ni rastro de la gigantesca bestia. Me quedé allí parado, boquiabierto al ver dónde estaba. ¿Estamos salvados? Entonces, estamos salvados. Y por último, un dragón. Era un auténtico dragón. Solo vi un atisbo de la criatura entre los huecos del follaje. Una boca parecida a la de un cocodrilo y alas azul oscuro. Era definitivamente un dragón. Mis comandos aterrizaron a mi lado. Para mi alivio, incluso B5331 solo tenía heridas superficiales y casi la salud completa. Casi la abracé, pero entonces recordé la armadura puntiaguda que llevábamos los dos. Gracias a Dios, ambos están bien. Tuvimos mucha suerte de que este dragón no nos comiera a todos. Nuestro camuflaje debió ayudar. Ahora, salgamos de aquí aún más rápido. Todos los comandos asintieron.
B5445 se tocó la mejilla sucia, luego la lamió e hizo una mueca. El enorme cazador no quería comer tierra, susurró. ¡Qué listo! Más asentimientos. Por supuesto, no les inmutó estar a punto de morir. Resoplé. Se centran en lo que no deben, chicas. Ah, y hablaremos de su comportamiento imprudente más tarde, avísenme la próxima vez, o algo así. Casi le dan un infarto a su pobre padre. Tan pronto como regresamos a la colmena, todavía mojados por lavarnos en un estanque cercano, comencé a preparar frenéticamente la operación Matarlo con fuego. El marco para ello ya estaba allí. Atacar directamente fue una terrible idea. A menos que mañana se me ocurriera una tecnología de armas, las avispas destrozarían a las abejas. Pero tal vez un equipo pequeño, sigiloso y bien entrenado tenía la oportunidad de colarse en el nido de avispas durante la noche, mientras dormían, y prender fuego a todo el lugar. Este equipo ya estaba esperando, y mientras yo exploraba con algunos de ellos, el resto estaba mejorando su entrenamiento de sigilo por su cuenta. La noche siguiente, tras un día entero de preparativos finales, reuní a mi equipo de exterminio. Todos estaban cerca de la salida, listos para irse, incluso B5331. Ella no estaba herida y sus enormes ojos negros eran demasiado suplicantes, así que la dejé ser parte de esto. Fue inquietante ver lo ansiosas que estaban ella y otras abejas comando por emprender esta misión increíblemente arriesgada. Todos ellos permanecían de pie con una expresión seria en sus rostros juveniles. Además de armaduras y martillos, llevaban cinturones de cuerda nuevos con presillas para sus cuchillos, jarras con miel, velas de repuesto y trozos de resina de árbol inflamable envueltos en hojas. Cada una de sus rudimentarias velas podía arder durante toda la noche. Como los comandos no necesitaban mantener todas las velas encendidas, tenían más que suficientes para llegar al avispero sin perder el fuego. Incluso si su vela se extinguió, les enseñé cómo obtener fuego con fricción. En sus manos, cada abeja comando llevaba una jarra de cera con una vela dentro, lista para ser encendida. Llevaban hojas pegadas con resina de árbol por todo el cuerpo para mayor camuflaje. Ambrosia estaba allí a mi lado, observando la despedida con un aire regio y silencioso. Cientos de abejas curiosas, ya cumplidas con sus tareas diarias, se reunieron a la distancia para mirarnos. Le di a mis comandobes una última mirada evaluativa y forcé una sonrisa. Estás tan preparada como puedo. De verdad que no quiero enviarte a esta misión tan arriesgada. Algún día, todas las abejas vivirán largas y felices. Y no porque una diosa me lo haya ordenado. Los comandobes inflaron un poco el pecho, pero no dijeron nada. Ya sabes qué hacer. Llega al avispero, colarte dentro y quemarlo hasta los cimientos. Probablemente esté hecho de papel o madera, muy inflamable. Incluso si es de cera, sabes que también puede arder. Luego escapa antes de que te atrapen las avispas. Comandobes asintió. Me aclaré la garganta y me volví hacia Ambrosia. ¿No quieres decirles nada antes de que se vayan, Andy? ¿Una palabra de ánimo? No, ya has dicho suficiente para 2. 3 personas. Hizo una pausa. 3:30. Se giró hacia un lado. Allí esperaba una abeja artesana solitaria, moviéndose nerviosamente y sosteniendo una vela encendida con las 4 manos. Dale fuego a los comandos, abeja artesana. Los sargentos comando alzaron sus velas protegidas por jarras. Sin decir palabra, se dirigieron a la salida y se perdieron en la noche. Pronto desaparecieron de la vista. Diosa de las abejas, si te importa en lo más mínimo, concédeles un regreso sano y salvo. Capítulo 33. Seguí allí, mirando el cielo que se oscurecía un instante más. Con Ambrosia a la vista, me sentí más motivado para luchar. No solo por mí, sino por ella. Y al menos uno de nosotros siempre tendrá la cabeza tranquila. Nos quedamos en silencio un rato más. Otras abejas empezaron a moverse hacia sus celdas. Me acerqué a Ambrosia. ¿Qué pasa si los avispones no mueren? Preguntó. Parpadeé. ¿Y sí? Mueran. Nuestras abejas comando quemarán su colmena, y las avispas que no mueran en el fuego, morirán de frío o de hambre. ¿Pero qué pasa si no lo hacen? Entonces serán aún más asesinos de lo que ya son, y volarán por todas partes, matando y devorando todo lo que vean. Me estremecí. Ambrosia se volvió hacia mí y entrecerró los ojos. Esto significa que no podemos relajarnos en absoluto.
Hasta que las abejas comando regresen con noticias del éxito, o hasta que nos demos cuenta de que fracasaron, todos debemos quedarnos dentro de la colmena y estar listos para defenderla. ¿Nos durarán nuestras reservas de comida? Los revisé y los conté mentalmente. Recursos. Comida. 458 unidades. Materiales de construcción. 47 unidades. Tenemos, como hay 25.000 abejas, entonces comida para 18 días. Más que suficiente. Ambrosia sonrió agradablemente. Sí, qué rico. Prepararemos comida para el próximo invierno enseguida, una vez que hayamos acabado con las avispas. Bueno, eso aún queda lejos. En fin, ¿sabes qué significa esto, Andy? Me estoy inventando las vacaciones. Tendremos vacaciones hasta que regresen las abejas comando. Lo cual harían sin duda. No había otra opción. Su misión era arriesgada, pero también súper fácil. Las abejas dormían como muertas, y seguro que los avispones también. Me lo repetía una y otra vez, intentando no morderme las uñas. Claro, no iba a poder dormirme esa noche. La diosa de las abejas, la gran maravilla de las tribus aladas, la madre hermosa y nutritiva, sin nombre porque los nombres son un concepto humano, ve todas las cosas. En ese momento, observó a un grupo de 20 abejas escabullirse hacia un agujero grande, oscuro y silencioso en la ladera de una montaña. Un nido de avispas. Estaban manchados de tierra y llevaban armaduras de huesos y aguijones viejos, un comportamiento repugnantemente humano. La diosa casi quiso matar a su elegida de nuevo por enseñarles esas cosas a las abejas. Pero por ahora, era paciente. Todo era por el bien de dominar el mundo. La sargento comando B5331 sacó una vela de repuesto de su cinturón, la encendió con la suya y se la pasó a sus subordinados. En total silencio, todas las abejas comando encendieron sus velas una a una. Se entendieron sin palabras y compartieron la misma determinación. Las miradas que intercambiaron decían: sí, yo también estoy deseando quemar este lugar, salvar nuestra colonia y ser héroes. Aunque muramos, si lo logramos, valdrá la pena. Cerca de la entrada, los comandos vieron varios avispones enormes durmiendo en el suelo. Sus enormes antenas movieron levemente cuando las abejas comando pasaron sigilosamente junto a ellas, respirando tan suavemente como pudieron, pero los avispones no se movieron. En su interior, la cueva era tan enorme como la propia colmena. Las paredes de celdas hexagonales se extendían hasta donde alcanzaba la vista de las abejas. Al ver la primera celda de la colmena, se detuvieron en estado de shock. Como su padre supuso, las paredes de la celda estaban hechas de un material similar a la madera en lugar de cera. Y la celda misma tenía 7 metros de altura. Solo ella, era del tamaño de los aposentos reales de la reina. También había un avispón durmiendo dentro, por lo que las abejas comando se trasladaron más profundamente a la colmena. Padre les ha dado instrucciones sobre la mejor manera de quemar este lugar. Tras ellos, los dos equipos se separaron. Uno se quedó cerca de la entrada y el otro se adentró más, hasta llegar a lo que parecía el centro de la colmena. Todo parecía igual: avispas durmiendo y altos muros de madera. Ambos equipos untaron las paredes de varias celdas vacías con resina de árbol que trajeron. Luego, el equipo exterior esperó. El equipo interno dejó caer varias velas encendidas junto a la resina del árbol. El material se incendió rápidamente, extendiéndose lenta pero inexorablemente a las paredes de la colmena. Aún en silencio, las abejas comando regresaron a la entrada. Tras ellas, el crepitar del fuego se hacía cada vez más fuerte. Estaban casi cerca de la salida cuando escucharon el batir de un par de alas enormes. El equipo empezó a correr a toda velocidad. Cuando el equipo exterior los vio acercarse, arrojaron sus propias velas a la madera manchada de resina y corrieron con ellos. Detrás de ellos, el fuego y las avispas se elevaban a la vez. La sargento comando B5445 miró hacia atrás. Sabía que los Hornets aún no estaban del todo despiertos. Aunque correr era más sigiloso, decidió que su equipo tenía más posibilidades de escapar si volaban. Saltó al aire, y otras abejas comando la siguieron sin demora. Las alas de 20 abejas zumbaron con fuerza a la vez. Las avispas cercanas a la entrada levantaron la cabeza y luego se pusieron de pie. Estaban somnolientos y confundidos, pero percibieron el aroma de las abejas en el aire, proveniente de sus alas. Esto despertó su instinto depredador. Sin pensarlo, 4 avispas volaron tras los comandos.
Mientras el fuego se extendía por su colmena, cada vez más avispones intentaban escapar. Algunos fueron detenidos por el fuego secundario que se inició cerca de la entrada, pero otros lograron atravesarlo. Uno a uno, docenas de avispones abandonaron la colmena y se dispersaron en todas direcciones. Entonces, muchos de ellos siguieron sin pensar a las avispas, que ya estaban volando hacia algún lugar. Las avispas que estaban persiguiendo a las abejas comando. Los avispones alcanzaron a las abejas en segundos. 3 de los avispones más rápidos se lanzaron hacia las abejas más lentas. Al oír su aproximación, los comandobes redujeron la velocidad y giraron, intentando asestar un buen golpe con sus martillos, pero sus golpes ni siquiera arañaron la armadura de los avispones. Cuando el primer avispón agarró una abeja comando con su gigantesca mano, ignorando las púas de la armadura como si no fueran nada, y llevó la abeja hacia sus fauces, B5445 se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Capítulo 34. Ambrosia se había dormido hacía un rato, y solo yo estaba sentado cerca de la entrada de la colmena, aferrado a mi martillo personal. Incapaz de dormir, incapaz de quedarme quieto ni 5 minutos. A mi alrededor, sentados o tumbados en el suelo, había varios cientos de abejas capataces. Nuestros guardias. La mayoría de ellos no estaban vigilando mucho en ese momento, pero eso solo significaba que tenía que mirar hacia afuera con más atención. El cielo se iluminó con los primeros indicios del amanecer, cuando entre cantos de insectos nocturnos y monstruos misteriosos, escuché el zumbido de alas que se acercaba. Me puse de pie de un salto. Por favor, por favor, por favor, que sean mis hijas, por favor, por favor, por favor. Pronto vi 2 puntos oscuros en el cielo. ¿Solo 2? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde? Los puntos se hicieron más grandes, demasiado grandes. A esa distancia, pude reconocer sus siluetas. Oh, no. Despierten. Despierten todos. Grité. Despierten la colmena, nos están atacando. Las abejas capataces se pusieron de pie una a una. En lo más profundo de la colmena, las abejas asomaron la cabeza de sus celdas. Prepárense para defender la colmena. Grité. Traigan las velas. Y mi armadura de hueso. La colmena se convirtió en un torbellino de actividad. Pronto, más abejas capataces y abejas guerreras se congregaron alrededor de la entrada. Había tantas que la mitad de las abejas se aferraron a las paredes más cercanas, porque el suelo estaba abarrotado. El único espacio libre estaba junto a mí, por respeto. La pareja de avispones se acercó a la colmena. Pude ver sangre en sus garras y cerca de sus bocas. Avispón. Salud. 30/31. Resistencia. 21/29. Avispón. Salud. 31/31. Resistencia. 20/29. Se me hundió el estómago. Las abejas comando debieron haber fracasado en su misión. Ahora, unos avispones exploradores furiosos nos persiguen. Atraerán a otros avispones con sus feromonas, y estaremos perdidos. No. No te rindas todavía, Nectus. Quizás la colmena de avispas esté ardiendo ahora mismo. Sigue luchando, nunca se sabe cómo terminarán las cosas. Apreté el martillo con fuerza. Con un esfuerzo titánico de voluntad, me concentré en el presente y solo en el presente. Quédense todos dentro de la colmena. Ordené. Ataquen solo si entran las avispas. Rodéenlas por todos lados, inmovilícenlas, estrangúlenlas. Sí, padre. Gritaban las abejas a mi alrededor. Como si nos hubieran entendido, las avispas se detuvieron cerca de la entrada. Lamentablemente, era lo suficientemente grande como para que entraran sin problemas. Un avispón emitió una serie de suaves chasquidos. Si eso era habla, no era el lenguaje de las abejas. Cada vez se reunían más abejas a mi lado. Una abeja artesana trajo varias velas en jarras y mi armadura de hueso, que me puse a toda prisa. Durante ese tiempo, los avispones revoloteaban cerca de la entrada, como si desafiaran a una abeja a atacar primero. Padre, un asistente de la reina apareció de repente a mi lado. Padre, debes esconderte con la reina. Será demasiado peligroso aquí. Negué con la cabeza. ¿Qué? No, no, no. Será peligroso en todas partes si no nos ocupamos de esto. ¿Cómo voy a darte bonificaciones de comandante en combate si no estoy al mando? Padre, ¿de qué estás hablando? Tosí.
Sí, no creo que haya bonificaciones de comandante. Aún así. Ve con tu reina y asegúrate de que esté a salvo. Yo me quedaré allí. Volé más lejos de la entrada, para no ser el primero en pelear. Como si mi huida lo hubiera impulsado, el primer avispón finalmente apareció. Voló dentro de la colmena, esparciendo el empalagoso olor de sus feromonas de ataque, y atrapó a la abeja más cercana antes de que alguien pudiera detenerla. ¡Ataquen! Gritó un capataz jefe. Apriétenlos. Mátenlos. El batir de miles de alas y los gritos de guerra de miles de abejas ahogaron todo sonido, pero aún así vi cómo el avispón le arrancaba la cabeza de un mordisco a la desafortunada abeja. Antes de morir, intentó picar al monstruo, pero su aguijón no logró perforar la quitina del avispón. Entonces, varios cientos de abejas ocultaron el avispón de mi vista. Tal como les ordené, en lugar de blandir sus martillos inútilmente, las abejas intentaron inmovilizar al avispón con su peso. Incluso un monstruo de 7 metros de altura solo podría levantar una cierta cantidad de abejas a la vez. Y por un momento pensé que lo habían logrado, hasta que el segundo avispón se movió para ayudar. Las abejas abrieron sus bocas con gritos que no oí cuando las garras y dientes del avispón las desgarraron. La sangre brotó como lluvia. Y todo esto ocurría a solo 2 docenas de metros de mí. Oh Dios, realmente quiero tener un colapso mental, ahora mismo ahora. Solo una cosa más que no podía permitirme tener. La primera avispa seguía atrapada, pero las abejas que rodeaban a la segunda estaban demasiado distraídas y separadas como para hacer lo mismo con ella. Cientos de abejas simplemente volaban de un lado a otro, presas del pánico. Es como si toda la inteligencia que les había dotado se hubiera evaporado en un instante. Corrí hacia ellos, llamando su atención. Tú. Sí, tú. Despierta. Concéntrate en la segunda avispa. Grité a todo pulmón. Aléjala de la primera. Distráelos. Vi la conciencia atravesar los ojos de las abejas. No todas estas abejas eran abejas capataces. Al menos la mitad eran simplemente recolectoras. Pero ahora mismo, no importaba. Sí, padre. Cambio. La oleada de abejas pasó volando junto a mí, arremetiendo contra el segundo avispón. El primero luchaba contra las abejas que la sujetaban. Debajo de ellos había una montaña de cadáveres en constante crecimiento. Una futura razón para no volver a dormir nunca más. Por supuesto, las abejas aún vivas no se detuvieron. Agarraron a la segunda avispa, cubriéndola con sus cuerpos. Quienes pudieron alcanzarlas intentaron golpear sus puntos débiles, las alas, con sus martillos. Nunca estuve más orgulloso de ellos. Sí. Podemos ganar. Metémosles los dedos en la nariz y rómpales los dientes. Asfixiéndolos. No pude ver las estadísticas de los avispones a través de todas las abejas, pero ahora ambos avispones estaban completamente acurrucados. No fue una muerte por calor, pero parecía que todavía estaban en el camino directo al más allá. Pasó un minuto y había cada vez menos movimiento en ambas pelotas. Probablemente los avispones de dentro ya estén muertos. Lo que significa que, ¿ganamos? Mi respuesta fue más zumbido desde afuera. 3 puntos más con forma de avispón. Oh, joder, no. Capítulo 35. 3 avispones más se acercaban a la colmena. Usuario, debido a sus recientes pérdidas de población, la colonia perdió 1 punto de desarrollo. Oh, los problemas nunca vienen solos. Y esto también. Apreté el martillo y miré a mi alrededor. A pesar de las pérdidas, aún quedaban muchas abejas listas para luchar. Divídanse en grupos. Prepárense para atacar. Hay 3 más de estos bastardos, y podrían necesitarse 100 abejas para derribar un avispón, pero somos miles. Podemos lograrlo. Las abejas alzaron sus martillos y puños. Sus vítores eran estruendosos e imposibles de entender. El sonido era tan fuerte que empezó a caer polvo del techo de la cueva. Volé junto a las abejas, haciendo todo lo posible para saludarlas y gritarles que se dividieran en 3 equipos, para que todas las avispas pudieran ser emboscadas en el momento en que se atrevieran a poner alas dentro de nuestra colmena. Qué bueno que la mayoría de estas abejas eran capataces. Tenían rangos para organizarse y eran expertas organizando a otras. Eso facilitó las cosas. De repente, sentí un olor familiar y agradable que se abrió paso entre el hedor de avispas y sangre. Nectus. Aléjate de la entrada inmediatamente.
Ambrosia estaba aquí y ahora me agarró el brazo. ¿Qué? Andy, ¿qué haces aquí? Es muy peligroso. Sí, exacto, dijo, arrastrándome hacia el interior de la colmena. Sabía que alguien tenía que mantenerte a raya y con vida. Mandarlo desde aquí, no desde allá. No pude resistir la atracción de Ambrosia. Nos detuvimos a un par de docenas de metros de la entrada, a espaldas de miles de abejas. Un par de docenas de sus asistentes rondaban cerca de nosotros, con aspecto sanguinario. Quédate aquí, me dijo Ambrosia con severidad. No te acerques más a los enemigos. Esa armadura no te protegerá. No llevaba armadura. No se suponía que estuviera cerca de aquí. Antes de que pudiera explicarle todo esto, llegaron las avispas. Avispón. Salud. 31/31. Resistencia. 21/29. Avispón. Salud. 31/31. Resistencia. 20/29. Avispón. Salud. 31/31. Resistencia. 22/29. Este trío no exploró nuestras defensas. Inmediatamente se abalanzaron hacia el interior y volaron hacia sus hermanas atrapadas. Una nueva oleada de abejas voló hacia ellos, intentando acorralarlos. La sangre volvió a fluir ante la resistencia de los avispones, pero la desventaja numérica era demasiado alta. Pronto, dos avispones se separaron y quedaron completamente acorralados gracias a los esfuerzos coordinados de mis abejas. Pero cada uno se resistió ferozmente, dejando un nuevo cadáver con cada zarpazo antes de que las abejas los atraparan. La tercera estaba casi hecha una bola. Las abejas se aferraban a cada una de sus gigantescas extremidades, agarrando las alas del avispón con sus garras. Solo la muerte las haría caer. Y muchos cayeron, entonces la avispa arremetió contra las abejas a las que pudo alcanzar con sus dientes, matando aún más. Un pensamiento me atravesó como un cuchillo. Si en aquel entonces hubiera tomado el gen de Agrip, quizá hoy habrían muerto menos abejas. No lo tomé porque no quería que mis hijas fueran desechables. Pero al hacerlo, estaba ignorando importantes ventajas estratégicas de las especies de abejas y solo estaba provocando más fracasos. Cuidado. Gritó Ambrosia, devolviéndome al presente. Ella estaba señalando hacia afuera, donde vi otro avispón volando hacia nuestra cueva. Mierda. Rápido, que alguien le dé una paliza a esa zorra. Hice un gesto al escuadrón más cercano de abejas capataces aún libres. Ataquen. Mi voz era difícil de oír con el ruido ambiental. Las abejas más cercanas se giraron hacia donde les señalé, pero entre las demás, muchas estaban demasiado distraídas para notar a tiempo la llegada del nuevo avispón. Se abalanzó sobre sus filas como una sierra circular sobre un futuro tablón. Al principio, intentó acercarse a sus hermanas. Luego, las docenas de abejas que la atacaban distrajeron al avispón. Observé al monstruo masacrar abejas a diestro y siniestro. A veces, una o varias abejas agarraban las extremidades de la avispa e intentaban derribarla, pero ésta se soltaba más rápido de lo que podía ser inmovilizada. Usuario, debido a sus recientes pérdidas de población, la colonia perdió 2 puntos de desarrollo. Y en su alboroto, la avispa se acercó tanto a mí y a Ambrosia, que pude ver el asesinato en sus ojos. Avispón. Salud. 29/31. Resistencia. 13/29. Especie. Avispón gigante asesino. Edad. 41 de. Vida útil restante. 52 de. Atributos. Fuerza. 29. Agilidad. 51. Resistencia. 31. Defensa. 45. Inteligencia. 4. Percepción. 49. Habilidades especiales. Vuelo segundo, aguijón V, dientes afilados cuarto, garras segundo, feromonas de ataque, feromonas de defensa. Apenas tenía un rasguño. Hasta ahora, las abejas solo habían logrado drenarle la resistencia. Ahora me miraba a mí, no, justo a mi lado. Sus antenas movieron. Ambrosia. Comprendí. Sintió tu aroma, aléjate. Demasiado tarde. El avispón se sacudió unas cuantas abejas más y cargó contra nosotros. Todo lo que sabía en ese momento era que tenía que proteger a Ambi a toda costa. Pierda a ella. Grité, saltando. Mi martillo de piedra salió disparado hacia arriba con la fuerza de mi salto y mi golpe. Se la tiré a la enorme cara del avispón y, para mi sorpresa, le di en el blanco. La piedra de mi martillo le dio justo en el ojo derecho. Infliges 1 daño.
El avispón se estremeció, y 10 abejas más se colgaron de sus extremidades en ese instante. Una chilló y rompió su martillo sobre las alas batientes del avispón. El avispón cayó al suelo con un ruido sordo, pero intentó ponerse de pie. Había suficientes abejas cerca de nosotros para mantener a la avispa abajo, pero ella podría levantarse y comenzar a asesinar nuevamente en cuestión de segundos. Alguien tiene que acabar con ella rápido. Grité. Mis armas restantes estaban todas en mi armadura. Intenté liberar una púa de hueso cuando vi a Ambrosia corriendo hacia el avispón. Andy. Parecía una diosa iracunda de la naturaleza mientras flotaba sobre la cabeza del avispón. El monstruo la observaba con ojos enormes y forcejeaba, intentando morderla. Sujétenla. Ordenó Ambrosia, pisoteando la cara del avispón. Que no se mueva. Capítulo 36. Andy, aléjate. Grité, acercándome más. Ignorándome, Ambrosia levantó su cola con su aguijón y golpeó al avispón justo en el ojo que no estaba magullado. Su aguijón era liso y largo, igual que la cola de Ambrosia era más larga que la mía o la de las abejas obreras. Se deslizó fácilmente hacia el avispón, consumiéndole más de la mitad de su salud. Salud. 7/31. El monstruo gritó y se retorció, sacudiéndose algunas abejas. Ambrosia se apartó rápidamente de los dientes del avispón y le clavó el pico en otro ojo. Salud. 0/31. Con la última convulsión, el avispón dejó de moverse. Ambrosia voló de vuelta, se sacudió la sangre del aguijón y aterrizó junto a mí. Respiraba un poco más rápido, pero por lo demás, parecía que no había pasado nada especial. Este ya está hecho. Y los demás también, por lo que veo, Nectus. Las abejas que sujetaban al avispón empezaron a levantarse. Muchas apenas se sostenían en pie debido a las heridas o el cansancio. Algunas ni siquiera podían mantenerse en pie. Pero todos estaban sonriendo, aplaudiendo y dándose palmaditas en los hombros. Me atraganté con el aire, tragué saliva y señalé con 4 dedos enojados a Ambrosia. Andy. Andy, maldita hipócrita. Me dices que me aleje y luego haces algo tan arriesgado. ¿Y si la avispa te arranca la cabeza de un mordisco? Ambrosia meneó la cabeza. Tú mismo lo dijiste. Alguien tenía que acabar con la avispa antes de que se liberara. No había mucho tiempo. Me temo que si hubiera dudado o perdido el tiempo ordenando a otra abeja que actuara en mi lugar, la avispa se habría liberado de nuevo. Me sonrió con serena dignidad y seguridad. Los riesgos estaban calculados. Me tambaleé hacia atrás y la miré boquiabierto. Calculado. Aún no sabes cómo funciona la división simple. Uf, no tenemos tiempo para esto. Aún puede haber más. Volé hacia arriba para ver mejor el campo de batalla, dejando atrás a Ambrosia. Las avispas atrapadas fueron visibles inmediatamente. Había tantas abejas en las bolas de avispones que era imposible para las capas externas determinar si el avispón ya estaba muerto. Incluso las abejas, cuya resistencia se había reducido a 0, no pudieron liberarse fácilmente en ese momento. Los dejé estar por ahora y miré hacia afuera. No se veían más avispones. Para ver mejor, volé más cerca de la entrada. Mientras luchábamos, el sol se asomaba por el horizonte. Una hermosa luz naranja se extendía por el cielo, parcialmente bloqueada por las montañas de pilares de la zona. Me detuve, contemplando la vista, y luego miré a izquierda y derecha. No había avispones, solo una columna de humo gris que se asomaba entre las lejanas montañas en forma de pilares. La dirección de donde venía era la misma que la del nido de avispas. Me quedé sin aliento. Tenía que ser la quema del avispero. Esto significaba que las abejas comando, incluso si las avispas las mataban, cumplían su misión. Esto significaba que mientras sobreviviéramos a ese día, estábamos salvados. Una amplia sonrisa apareció en mi cara. Felicidades. Por arrasar un asentamiento hostil por primera vez, obtuviste un nuevo logro. Ardiendo con fuerza. Tu recompensa. 3 puntos de atributo. Además, por defenderte con éxito de tu primera invasión, obtuviste un nuevo logro. Por la patria. Tu recompensa. El título de protector de la patria. Protector de la patria. Aumenta la resistencia y la fuerza del portador y de todos los aliados en la línea de visión en un 10% en territorio propio, en un 20% en la vista de asentamientos propios y en un 30% en la vista del asentamiento capital. Me reí un poco y corrí adentro. ¿Significa esto que ganamos por completo?
Apuesto a que sí. Ganamos. Ganamos. El aire estaba cargado de olor a sangre y feromonas de avispas, nuestras pérdidas eran, no quería pensar en ello, pero las abejas dentro de la colmena comenzaron a hacerme eco. Ganamos. 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 Las bolas de avispas comenzaron a deshacerse, revelando monstruos muertos en su interior, y con ellos, muchas abejas muertas. Pero las sobrevivientes no se dejaron intimidar por la muerte de sus hermanas, abrazándose y riendo. Golpe, 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 golpe. Hice una pausa y miré a mi alrededor en busca del origen del débil sonido. Golpe, 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 golpe. El golpeteo se hacía cada vez más fuerte, sin duda provenía del exterior. Las abejas hicieron una pausa en sus celebraciones y también lo escucharon. Todos. Aléjense de la entrada. Gritó Ambrosia de repente. Nectus. Las abejas entraron corriendo mientras el ruido sordo se hacía cada vez más fuerte. Pronto, incluso nuestra cueva colmena empezó a temblar. Caía polvo de piedra del techo. ¿Qué pasa? Pregunté, aterrizando junto a Ambrosia. Ella mordió el labio. Siento que podrían venir más cazadores tras el olor de nuestra sangre. Este podría ser uno de ellos. Se escuchó un sonido increíblemente fuerte proveniente del exterior. Me quedé paralizado al imaginar abejas depredadoras más grandes. ¿Podría ser que nos atacara una de ellas ahora? ¿Un monstruo aún peor, tal vez un dragón de verdad? Como si las avispas no fueran suficientes. De repente, la luz se apagó. Toda la entrada quedó eclipsada por una silueta oscura, casi sin luz. Con ella llegó una oleada de hedor tan repugnante que me dieron ganas de vomitar. Entonces entró una extremidad con garras absolutamente gigantesca. Era tan grande que no cabía por la entrada y rompió pedazos de piedra de las paredes de la cueva cuando intentó abrirse paso. Solo las garras de la criatura, cada una del tamaño de un camión, pudieron entrar, pisoteando por igual a las abejas vivas y muertas. Entonces apareció una segunda extremidad. Con sus garras, la bestia gigante intentó ensanchar aún más la entrada de la colmena, rompiendo más piedra con un ruido espantoso. Su cabeza se acercó y vi un único ojo redondo, enorme y vidrioso como un lago. El ojo de un animal. Capítulo 37. Miré fijamente a los ojos del monstruo y, a medida que se movía, dejando entrar más luz, pude ver más de sus rasgos. Era del color de un tejón, pero con forma de insecto. Sus extremidades parecían las de un insecto, pero estaban cubiertas de un pelaje grueso en lugar de quitina. Sus ojos parecían de animal, desde un pequeño hocico con una boca también pequeña. Otra de las versiones de este mundo de lo que ya conocía. Tejón. Salud. 115/115. Resistencia. 81/81. Especie. Tejón de miel. Edad. 1942 d. Vida útil restante. 6818 d. Atributos. Fuerza. 54. Agilidad. 47. Resistencia. 72. Defensa. 65. Inteligencia. 21. Percepción. 60. Habilidades especiales. Hedor poderoso primero, dientes afilados tercero, garras excavadoras sexto, pelaje grueso segundo, piel gruesa sexto, berserker, resistencia al veneno primero. Me quedé estupefacto por el shock. A estas alturas me di cuenta de que las estadísticas no se escalaban directamente con el tamaño. ¿Pero qué importaban los números cuando esa cosa podía aplastarme con un patazo? Ya había aplastado a unas cuantas abejas desafortunadas, y ninguna pudo causarle un solo punto de daño. A mi alrededor, las abejas gritaban alarmadas y furiosas. Algunas intentaron atacar al tejón con martillos y aguijones, pero este no les hizo caso. La mayoría de las abejas, para mi alivio, siguieron las órdenes de Ambrosia y volaron más profundamente dentro de la colmena, aferrándose a los panales. Muchas miradas asustadas se volvieron hacia Ambrosia y hacia mí en busca de indicaciones. Mi propio miedo se intensificó. A mi lado, Ambrosia levantó los brazos. Que no cunda el pánico. Lo superaremos, juntos, como siempre. La colonia sobrevivirá. Aléjense del cazador. Necesitamos un plan. Ella me miró, encontrando mis ojos, luego extendió la mano y me dio una palmadita en la mejilla. Nectus. Cálmate. La colmena te necesita ahora y un plan. Más que nunca. El toque de Ambrosia me devolvió a la realidad.
Lo que no pude hacer por mí mismo, lo pude hacer por una mujer hermosa y de grandes pechos. Sistema, equipa mi título de protector de la patria. Hecho, usuario. Inmediatamente sentí una oleada de fuerza. Abeja zángano. Nombre. Nectus príncipe aguijón. Título activo. Protector de la patria. Salud. 21/21. Resistencia. 22/29. Puntos de atributo. 3. Especie. Abeja común. Edad. 103D. Vida útil restante. 88D. Atributos. Fuerza. 14. Agilidad. 41. Resistencia. 24. Defensa. 11. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, transferencia horizontal de genes. Títulos. Drone Consort, protector de la patria. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y, resistencia mejorada segundo, fuerza mejorada y, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor y. Con mi resistencia base de 22 y fuerza de 11, la mejora fue pequeña, pero se extendió a todas las abejas a la vista. Parecía que habían recuperado el aliento. El tejón se movió, rompiendo un poco más la entrada de nuestra cueva y adentrándose más. Las abejas se acercaron al panal para escapar de sus garras, que estaban a solo unos metros de las primeras celdas. Todos los datos que pude recordar sobre los tejones y las abejas volaron por mi mente. Los tejones comían miel, pero en realidad atacaban las colmenas por las larvas. Mis pequeñas hijas. La piel del tejón era tan gruesa que los aguijones de abeja no podían penetrarla. Pero sus ojos y narices aún eran vulnerables. Sí, Ambrosía. Tengo un plan. Apreté los puños. Todos, vamos a acabar con ese cabrón. Hoy necesito tu sacrificio. La colmena necesita tu sacrificio. No había otra opción. Los martillos de nuestras abejas capataces no infligirían al tejón suficiente daño como para hacerlo huir. Solo las picaduras podían tener este efecto. ¿Fue la muerte de unos pocos, o la muerte de todos nosotros? Rodeen a la bestia y luego píquenle la nariz. Hagan que huya de dolor. Grité, señalándola. Solo la nariz. Cerrará los ojos si se acercan. La nariz era un botón del tamaño de un automóvil en el extremo del corto hocico del monstruoso tejón. Sí. Por padre, por la reina, por la colmena. Gritó una abeja cerca de mí, volando hacia el objetivo. Seremos héroes. Declaró una abeja guerrera. Levantó su aguijón, pero aún sostenía el martillo. Todas las abejas cerca de mí volaron hacia adelante. Eran demasiadas para contarlas, y demasiadas para atacar al tejón a la vez. Toda la colmena estaba luchando. El tejón retrocedió de la colmena, pero las abejas siguieron atacando. Alcé el vuelo con ellas, y había tantas abejas alrededor que tuve que seguir la corriente o me derribarían. Afuera, las abejas se dispersaron más, y el tejón agitaba las patas para ahuyentarlas. Desde allí, pude ver que, a pesar de su forma ovalada, similar a la de un insecto, solo tenía 4 extremidades, 3 de las cuales se aferraban a nuestra montaña de pilares. Para su tamaño en comparación con nosotros, era ágil, pero derribar a todas las abejas era como intentar luchar contra las nubes. Su agilidad y sus reflejos genéticamente mejorados les permitían esquivar con destreza. Pronto oí a la criatura chillar de dolor. Una abeja heroica se sacrificó para recibir ese golpe. Tejón. Salud. 110/115. Resistencia. 69/81. El tejón se golpeó la nariz, aplastando al héroe desconocido, y aulló con más fuerza. Esto debilitó el control del monstruo sobre la montaña pilar. Con otro aullido, el tejón empezó a caer. Las abejas se dispersaron. Un segundo después, aterrizó con un golpe sordo en el bosque, perdiendo 10 puntos más de salud. La criatura era tan grande que las copas de los árboles no la ocultaron cuando se puso de pie y salió corriendo. Unas cuantas abejas intentaron seguirlo, pero las detuve. Suficiente. Hubo una pausa. Miré a nuestro alrededor. Ganamos, chicas. A menos que me caiga un rayo ahora mismo. Hoy el cielo estaba despejado. Ni un solo cometa. Dejé escapar un suspiro cauteloso. Entonces esta vez sí que ganamos. El tejón no se atreverá a regresar ni siquiera después de que se le cure la picadura.
Un enjambre de abejas me rodeó inmediatamente con amplias sonrisas. Padre nos ayudó a derrotar a los cazadores 2 veces. Gritó una abeja. Hubo más gritos. Papá nos ayudó a proteger la colmena. Padre nos hizo héroes. Todos somos héroes ahora. Y podremos volver al trabajo. De vuelta al trabajo, de vuelta al trabajo. Me reí con incredulidad. ¿Trabajo? ¿Después de hoy? Olvídense del trabajo, estoy inventando celebraciones nacionales, cantos y bailes de entretenimiento al instante. Todos, síganme. Capítulo 38. Mi euforía disminuyó drásticamente cuando me enfrenté a los ríos de sangre y pilas de cadáveres en la colmena. También me recordó que muchas de mis abejas estaban heridas. Mierda. Olvida lo que acabo de decir. Primero tenemos que trabajar un poco. Pero no lo de siempre. Hay que organizarse un poco antes de que podamos descansar. Y estén atentos a más avispas. Aún podrían aparecer. Miré la masa de abejas cerca de mí, pero era imposible saber cuántas y cuáles abejas estaban presentes. Todos los sargentos artesanos, sargentos guerreros y sargentos recolectores de materiales, cuenten a sus subordinados e infórmense a mí o a Ambrosía. Jefes para capataces abejas. Jefes capataces, ustedes también. Dicho esto, volé de vuelta a la colmena. En cuanto mis pies tocaron el suelo, Ambrosía me arrastró. Me abrazó con más cariño del que jamás había recibido de esa mujer estoica. Ambrosía me sonreía con un alivio palpable, mientras apretaba su pecho, desnudo, te lo recuerdo. Aún no se había inventado la ropa. Contra el mío. Por supuesto, inmediatamente la abracé, enterré mi nariz en su cabello y respiré su dulce, dulce olor. Por fin, esto terminó. Murieron muchas abejas hoy, pero la colonia sobrevivió, y nosotros también. Ahora solo nos queda recuperarnos, dijo. Sí, tenemos que organizar cosas, murmuré. No quiero. Ni siquiera quiero pensarlo, Andy. Va a ser triste otra vez. Ambrosía me acarició la espalda suavemente. Nuestras hijas se las arreglarán sin nosotras. Las abejas limpiadoras ya saben que hay que deshacerse de los cuerpos. Nuestro principal trabajo ahora mismo es recuperar los números perdidos. Vamos, aparémonos. Eso te hace sonreír cada vez más, ¿verdad? Ella me arrastró tras ella, e incluso di 2 pasos antes de que mi cabeza tomara el control. No, espera. No lo lograrán. Solo algunas abejas guerreras saben medicina básica. Alguien tiene que enseñarles a las demás y practicar primeros auxilios. Además, para contar nuestras pérdidas, y si aparecen más avispones, después de todo. ¡Ay, ay, ay! Ambrosía se detuvo y se inclinó sobre mí. Su rostro no mostraba compasión, pero me acariciaba la cabeza como si fuera un gato. Bien. Si tú lo dices, pero entonces, nos aparearemos, Nectus. Por la colmena. Tosí, mirando fijamente el par de pechos enormes y llenos de deliciosa jalea real justo frente a mi nariz. Claro. Por la colmena. En lugar de recolectar polen y néctar, hoy todos estaban recogiendo cadáveres. Tuvieron que enterrarlos o alejarlos lo suficiente para no atraer más depredadores a nuestra colmena. El segundo fue más fácil, así que lo pedí. Los recolectores de materiales se lo estaban pasando bomba con todos los huesos que estaban recogiendo. Perdimos 713 abejas capataces, 52 abejas guerreras y varias docenas de abejas no titulares. Las abejas capataces fueron las primeras en combatir las avispas, por lo que se llevaron la peor parte de nuestras pérdidas. Los artesanos y los recolectores de materiales, por el contrario, apenas si combatieron. Ya no aparecían avispones. Sin su colmena y su reina, estaban condenados a morir. Con cada hora que pasaba sin avispones, toda la colmena se sentía más tranquila. He promovido algunas abejas para llenar los rangos jerárquicos perdidos y difundí el conocimiento de lavar heridas y realizar otros primeros auxilios. Afortunadamente, la mayoría de las abejas solo tenían moretones. En esa pelea, o eran moretones y rasguños, o una muerte rápida. Aún así, hubo suficientes para que el bienestar de la colonia cayera al 71%. Fue malo. ¿Cuánto? Bueno. El parámetro de bienestar refleja el bienestar general de la población de tu colonia. Cuando este parámetro es bajo, significa que muchos de sus habitantes padecen diversas enfermedades. Más bienestar era mejor que menos bienestar, y esas eran todas las explicaciones que tenía.
Pero le expliqué los principios básicos de la medicina: lavar las heridas con agua limpia, untarlas con miel para desinfectarlas, ponerles cera o hojas de plantas para detener el sangrado, y me ayudó. Felicidades. Implementaste una tecnología de medicina primitiva en tu colonia. Obtuviste 5 puntos de desarrollo. Medicina primitiva. Requisito de capacidad intelectual: 15. Bienestar. Más 0,2% por cada 1000 habitantes con acceso a atención sanitaria. Resiliencia. Más 0,2 por cada 1000 habitantes con acceso a atención sanitaria. Esto mejoró las estadísticas de la colonia. En mi colonia, todos tenían atención médica. La miel estaba disponible para todos. Muy comunista. Tu colonia. Bienestar. 76%. Población. 24.000. Nivel de desarrollo: 2. Puntos de desarrollo. 56/100. Especie: abeja común. Atributos: fuerza de trabajo. 28. Militares. 14. Capacidad intelectual. 98. Logística. 22. Resiliencia. 14. Recursos. Comida. 429 unidades. Materiales de construcción. 43 unidades. Tecnologías. Comunicación por danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, martillos de piedra, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, contenedores primitivos, patrullas fronterizas, cuchillos primitivos, cuerda primitiva, fuego, velas, armadura con púas primitiva, medicina primitiva. Se necesitó un día entero para limpiar toda la sangre del suelo, incluso con miles de abejas que transportaban agua en jarras de cera. Pero al anochecer, todos nos reunimos en la colmena. Me paré frente a 24.000 abejas y di un discurso. Fue una celebración, pero también un recuerdo. Hoy fue un día triste, porque se perdieron muchas vidas. Pero también un día feliz, porque la colonia sigue viva. Y, de todas formas, tus hermanas muertas no querrían que estuviéramos tristes. No, me señalarían y dirían: papá se está portando raro otra vez. Igual que la última vez. Olfateé. Ambrosia me acarició el hombro con compasión. En otro lugar hay una tradición de bailar cuando alguien muere, para que los muertos sepan que aquí somos felices y no estamos tristes por nosotros. Sé que todo esto les está pasando desapercibido, chicas, pero les dije que les iba a enseñar a bailar. Y lo haré. Bailando y cantando. Salí al círculo de abejas que observaban con curiosidad. Me ponía nerviosa por la actuación. Por suerte, la melodía adecuada estaba grabada en mi mente y era imposible de olvidar, incluso en otro mundo. Ahora mira y repite conmigo. Esta es una canción y danza fúnebre de mi pueblo. Moví las manos y las caderas. Mis hijas hicieron todo lo posible por imitarme, y luego, una a una, empezaron a repetir mi canción. Al cabo de 1 minuto la colmena volvió a temblar por la fuerza de nuestras voces. Capítulo 39. 10.000 abejas danzantes. ¡Qué espectáculo! La colmena se estremeció por el ruido de sus pies. Y 10.000 más miraron y cantaron. La discoteca de todos los tiempos. Nos detuvimos solo cuando se puso el sol y a todos les entró sueño. Una a una, las abejas fueron a la celda vacía más cercana de dormir. Yo estaba a punto de irme también, pero Ambrosia me atrapó. Nectus, ¿a dónde vas? ¿Olvidaste que aún necesitamos aparearnos? Me froté los ojos y de repente me sentí mucho más despierto. Pensé que estaba cansado, pero al parecer, gracias a esta tarea, mi cuerpo recuperó el aliento. Claro, Andy. Pero cuando volamos a las habitaciones de Ambrosia, y ella comenzó a alcanzar mi falda de hojas andrajosa, de repente recordé algo. Espera. Espera, todavía no podemos aparearnos. La agarré de las manos con un brazo y le puse otro sobre los hombros. Andy, espera un poco. Primero tengo que gastar mis nuevos puntos de atributo. Hazlo del sistema. Ambrosia me miró fijamente. Finalmente, se apartó y cruzó los brazos sobre el pecho. No tardes mucho. ¿Ya llevas un día entero posponiendo este apareamiento? Me atraganté con el aire. Pensaba que le estaba dando el viejo y bueno tratamiento de esta noche. No, tengo migraña. Negué con la cabeza y me concentré en terminar de optimizar mi sexo lo antes posible. Primero, volví a cambiarle el título a zángano consorte. El 20% adicional de fertilidad que proporcionaba no era inútil. Aumentaba la cantidad de huevos que Ambrosia ponía en cada nidada.
Pero como lo tenía desde el principio, no era algo en lo que tuviera que pensar hasta ahora. En segundo lugar, hice crujir mis dedos y comencé a seleccionar genes. Primero, como de costumbre, nos lanzamos a la resistencia. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Mayor fertilidad y regeneración más rápida y digestión de la carne. Aumento de la fertilidad y más 20% a la fertilidad. Regeneración más rápida y más 20% a la velocidad de recuperación de salud. Digestión de la carne. Permite digerir la carne y las proteínas animales. Oh, maldita sea, ¿no hay genes que ahorren esperanza de vida? Me quedaban 87 días de vida. Esto se acercaba incómodamente a mi punto de partida. Aún. Si tomo este gen de fertilidad, nuestra colmena crecerá mucho más rápido y alcanzaré el nivel de desarrollo 2 en un abrir y cerrar de ojos. Lo que me dará 5 puntos. Además, si alguien vuelve a atacar, la regeneración también es un buen general, pero... Miré a Ambrosia. Ella golpeaba el pie con impaciencia. Sí, será fertilidad. Me pregunto si se acumulará entre nosotros. El siguiente punto fue la fuerza. Como dije, recé por la siguiente etapa de la mejora de estadísticas. Portaaviones voladores. Aumenta el peso máximo de transporte durante el vuelo al 60% del peso de transporte base. Garras segundo. Otorga garras multiusos. Fuerza mejorada y aumenta la fuerza base a 20. ¡Qué suerte la mía! Pensé, eligiendo el último general. Y finalmente, la otra estadística criminalmente baja. La defensa. Resistencia al veneno y reduce el daño de venenos y venenos en un 40%. Piel gruesa y reduce todo el daño recibido en un 10%. Defensa mejorada segundo. Aumenta la defensa base a 20. ¡Guau, qué suerte! 2 mejoras de estadísticas. Las mejoras de estadísticas siempre vienen bien. Confirmé mis decisiones y miré con orgullo mi hoja de estadísticas. Mi salud mejoró un poco, pero lo más importante, mis músculos se sentían mucho más fuertes que antes. Abeja zángano. Nombre. Nectus príncipe aguijón. Título activo. Drone consort. Salud. 26/26. Resistencia. 23/23. Puntos de atributo. 0. Especie. Abeja común. Edad. 104 días. Vida útil restante. 87 Atributos. Fuerza. 22. Agilidad. 41. Resistencia. 25. Defensa. 22. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, transferencia horizontal de genes. Títulos. Drone Consort, protector de la patria. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y, resistencia mejorada segundo, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor y, mayor fertilidad y, fuerza mejorada segundo, defensa mejorada segundo. Ahora. Ahora estoy lista para, hice una pausa al ver la expresión de Ambrosia. Para hacer el amor dulcemente. Oye, en realidad, me acerqué a ella e intenté levantar a Ambrosia, como si fuera una novia. Sin duda, con fuerza mejorada segundo, tenía suficiente músculo. Ambrosia jadeó, agarrándome los hombros. Nectus. ¿Qué estás? La levanté 20 centímetros del suelo y me quedé sin fuerzas. También sin equilibrio. Ah. Perdón. Uf. Ambos caímos. Yo caí al suelo y Ambrosia cayó encima de mí. Estaba realmente pesada. Sus voluptuosas formas, resultó que no eran pura palabrería. Ambrosia se movió, quitándose parte de su peso de encima. Seguía presionándome contra el suelo y sus manos me sujetaban. Su rostro estaba junto al mío, y nuestras respiraciones se mezclaban. Me miraba fijamente. Ya basta de tonterías, Nectus, nos estamos apareando, ahora. Sí, mi reina. Al día siguiente, la vieja rutina regresó. Las abejas recolectoras buscaban alimento, las abejas nodrizas cuidaban, y así sucesivamente. Mi taller de abejas artesanas reparaba o reemplazaba martillos rotos, y yo elaboraba planos para mi colonia. Hasta ahora, me había centrado realmente en las pequeñas cosas del día a día, pero la primera defensa de la colmena puso las cosas en perspectiva. Tenía que pensar de forma más global. Era hora de ascender. Militar.
ciencia, industria, economía, cultura. Las 5 ballenas que portaban cualquier estrategia. Podían tener diferentes nombres y colores, pero la idea era la misma. Necesitaba delegar más responsabilidades a otros para poder acelerar la creación y finalización de nuevos proyectos. Para ello reuní 5 abejas. Sargento Guerrero B1374. Sargento Artesano B581. Sargento Artesano B601. Capataz Jefe B339. Ambrosía. Todos estaban de pie en mi cámara de pensamiento, mi dormitorio / sala de trabajo ampliada, mirándome con curiosidad y falta de comprensión. Ya todos entienden cómo funciona la jerarquía. Yo doy órdenes, y luego ustedes se las dan a otros. Ustedes se encargan, porque yo no puedo solo. Así que... levanté mis manos. Serán mis asesores, el rango más alto de todos, después del mío. Soy su jefe de estado. El director ejecutivo de las abejas. Ambrosía inclinó la cabeza. Nectus, ahora solo estás diciendo algunas palabras. Cierto. Escucha, estoy inventando el consejo de la colonia. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología del consejo de colonia. Capítulo 40. Consejo de la colonia. Requisito de capacidad intelectual. 60. Requiere. Jerarquía basada en rangos. Permite crear hasta 5 puestos en el consejo. Al cubrirse un puesto, la colonia recibirá bonificaciones o penalizaciones según las habilidades del miembro del consejo. Si existe un puesto en el consejo, pero no se cubre, la colonia sufrirá penalizaciones. Pero una cosa era declarar un consejo de colonia y otra muy distinta implementarlo. Todas las abejas presentes tenían al menos una idea de la jerarquía jerárquica. Pero se trataba de ir un paso más allá. Todas son muy inteligentes, así que quiero que tomen más decisiones por sí mismas. Quiero que asuman su responsabilidad. Que solo me informen cuando estén realmente perdidas. Por ejemplo, señalé al capataz jefe B339. Hemos perdido muchas abejas capataces en la lucha contra los avispones, así que la colonia necesita entrenar nuevas. Pero tengo cosas más importantes que hacer que contar cuántas abejas necesitan entrenar, seleccionar nuevas reclutas y asignarlas a entrenadores y líderes. No, solo quiero decirte. Necesitamos esta cantidad de abejas capataces, y tú respondes. Señor, sí, señor. Y ya está todo arreglado. O mejor aún, ni te lo digo. Tú solo sabes cuántas abejas capataces necesitamos, porque te lo expliqué una vez, y no ha cambiado desde entonces. B339 asintió rápidamente. Señor, sí, señor. Lo arreglaré todo, padre. No hay problema. Alzó el martillo con jactancia. Entrenaré a esas débiles larvas más rápido de lo que tú sales de tu celda por la mañana. Ambrosía meneó la cabeza. Capataz jefe, no se confíe tanto. Esto es mucho más que gritarle a las abejas recolectoras. Chasqueó la lengua. Todos han estado asimilando algunos de los peores rasgos de personalidad de Nectus junto con sus títulos. Puse mis manos en mis caleras. Andy, por un lado, tienes razón, por otro lado, ¿desde cuándo tengo esto en mi personalidad? ¿Cuándo? Resoplé. Si acaso, soy insegura. Todo el tiempo. Ambrosía negó con la cabeza. Su expresión lo decía todo, y ese todo era. No voy a discutir, porque tengo razón, como siempre. Y lo sabes. Pero entonces ella extendió la mano y me dio una palmadita en el hombro, y como si fuera un ungüento mágico, mi orgullo se calmó instantáneamente. En fin, me volví hacia los otros asesores. Les voy a enseñar sus responsabilidades. Por favor, aprendan rápido. Sus responsabilidades eran. El asesor militar manejó a las abejas guerreras y comandos, que en paz descansen sus almas. El asesor científico gestionaba una división independiente de abejas, cuya única responsabilidad era investigar nuevas tecnologías, crear prototipos y enseñarlas a otros. Estas abejas necesitaban un nuevo título, pero eso llegaría más adelante. El asesor industrial gestionó abejas artesanas, recolectoras de materiales y abejas constructoras. Asesor económico a cargo de abejas capataces y abejas recolectoras. Y la asesora cultural Ambrosía manejaba a las abejas limpiadoras, a las abejas nodrizas y a sus propias asistentes. A veces era difícil asignar responsabilidades, pero hice todo lo posible por distribuirlas de la forma más sencilla.
Por ejemplo, asignar a los capataces y las abejas recolectoras a una asesora significaba que no tendría que acudir a otra asesora para coordinar cada estornudo. Pero el consejo de la colonia tardó un tiempo en implementarlo. En total, pasé 2 semanas enseñando a los asesores sus responsabilidades. Pero esto no fue todo en lo que estuve ocupado. A pesar de querer delegar esta responsabilidad al asesor militar, organicé el entrenamiento de capataces, guerreros y abejas comando hasta completar su número antes del ataque de las avispas. Los necesitábamos, bueno, excepto a los comandos, pero eran por precaución, ahora, no más tarde. También creé un nuevo título. Abeja investigadora. Abeja investigadora. Más 10% a la inteligencia base. Requisitos. Conocimiento de al menos 10 tecnologías de la era tecnológica actual. Estas abejas eran 10 puntos más inteligentes que yo. ¿Me hicieron sentir incompetente? Para la colonia, 110 de ellas fueron entrenadas por abejas artesanas. Como las propias abejas artesanas también estaban ocupadas reemplazando martillos rotos, en 2 semanas, las abejas investigadoras apenas habían terminado su entrenamiento. Las abejas recolectoras continuaron recolectando alimento a un ritmo asombroso. Mientras lo hacían, avistaron varios avispones muertos en nuestro territorio. Debieron haber muerto por exposición a la intemperie, agotamiento o hambre. También envié un pequeño grupo de exploración al viejo nido de avispas. Según me dijeron, no había más que humo, cenizas y avispas muertas. El humo debió causar la mayoría de las muertes. El fuego no se extendió mucho más allá de la cueva de las avispas. Era un fuego bastante seguro, casi como una hoguera. Y además de todo eso, comencé a preparar un currículo para la futura educación de mis abejas. La alfabetización para todos era un sueño en mi mente. Finalmente, felicidades. Implementaste la tecnología del Consejo de Colonia en tu colonia. Obtuviste 10 puntos de desarrollo. Se agregó la pestaña Consejo de Colonia al panel de estado de tu colonia. Tu colonia. Bienestar. 84%. Población. 30.000. Nivel de desarrollo. 2. Puntos de desarrollo. 89/100. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 33. Militares. 23. Capacidad intelectual. 128. Logística. 25. Resiliencia. 21. Recursos. Comida. 965 unidades. Materiales de construcción. 85 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%, B1374. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. B581. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%, B601. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. B339. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación por danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, martillos de piedra, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, contenedores primitivos, patrullas fronterizas, cuchillos primitivos, cuerda primitiva, fuego, velas, armadura con púas primitiva, medicina primitiva. Las bonificaciones prometidas del Consejo de la Colonia. Y lo mejor fue que finalmente se deshicieron de la molesta microgestión. Y nuestra población crecía a un ritmo vertiginoso. Esos genes de fertilidad ya contribuían. Aunque la primera cría tardara unas semanas en madurar. La propagación entre las nuevas generaciones del gen reflejos de aversión al peligro también ayudó, al reducir las muertes repentinas entre las abejas recolectoras. La vida volvía a ser buena y la colmena estaba a solo 11 puntos del nivel de desarrollo 3. Aún así, todavía tenía pesadillas sobre un ataque repentino de monstruos en nuestra colmena. Había tantas posibilidades. Un oso o un dragón. Tenía que hacer algo al respecto. Una forma de que nuestra colonia estuviera realmente segura, al menos en nuestro propio territorio, incluso con esos kaijus vagando por el mundo. Por supuesto, como el gran estratega que era, ya tenía una idea. Fin del capítulo 40.